La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tiempo de Pascua, una vivencia totalmente maravillosa, que el Señor nos va sorprendiendo porque el Espíritu Santo nos va animando, téngalo por seguro que sí. Hoy quiero plantear un tema, una reflexión sencilla que venga a iluminar tu vida para que comprendas cómo caminar en esta senda buscando siempre del Señor. Dios nos ama y su amor nos hace crecer. Nos hace creer y a la vez crecer. Ese diálogo interesante que revela el Evangelio de San Juan capítulo 3 entre Jesús y Nicodemo, este hombre fariseo que lo busca por la noche, dialoga y todo. Parte de este diálogo comprende lo que voy a tomar hoy. San Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Repito, San Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que quien crea en Él no perezca, sino que tenga vida nueva. Pues Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. En efecto, el que obra mal odia la luz y no va a la luz, para que no se descubran sus obras. Pero el que practica la verdad va a la luz, para que se vean sus obras, que están hechas como Dios quiere. Palabra del Señor. Es como el culmen del diálogo entre Jesús y Nicodemo. Y aquí Jesús plantea el tema del amor, del Dios que es amor. El texto nos recuerda el profundo amor de Dios para con cada uno de nosotros, incluyendo a Nicodemo. Y este Dios que da a su Hijo único como un don maravilloso, como un don especial para que aquel que cree, pues lo viva plenamente. El amor de Dios siempre nos va a proponer creer en Él. El amor de Dios nos hace creer en Jesús. Y por eso Jesús en ese diálogo con Nicodemo le hace ver el hecho que el verbo creer va más allá de simplemente saber o entender. El verbo creer es asumir, es comunión. El verbo creer de lo que Dios revela es que Nicodemo debe de entender que creer en Dios no es simplemente aprender normas, no es simplemente aprenderse la ley de memoria, sino que creer es una vivencia, es una experiencia. No es suficiente decir hoy en día cada uno de nosotros, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Cuando yo digo, yo creo en Jesucristo, cuando yo digo, yo soy un cristiano católico, voy a la Iglesia Católica, soy parte de la Iglesia Católica, es que estoy comprometiendo toda mi vida, todo mi ser. O sea, mi vida se tiene que volver entonces testimonial, testimonio de esa experiencia del amor de Dios, porque creo en Jesucristo también, porque creo en este Jesús. Por eso Dios se nos va a presentar en esa esencia del amor, porque Dios es amor, Y es ahí donde debe de haber un principio fundamental en nuestra vida. Si Dios me ama tanto, si ha dado a Jesucristo y me lo ha dado a mí, se lo ha dado a la iglesia, lo he acogido, mi vida
en relación con Jesucristo tiene que estar basada en la fe. Es que yo he decidido creer en ti, Jesús. Yo he decidido caminar en tus preceptos, creer en tu forma de vida, creer en tu propuesta de vida. He decidido creer en ti. Por lo tanto, nuestra vida va en dirección hacia Dios, y cuando va en dirección hacia Dios implica que yo acepto el amor de Dios, que yo acepto vivir en esa comunión con el Señor. Y aceptar vivir en esa comunión con el Señor es vivir en la luz y no en la oscuridad. Es aprender a vivir bajo los criterios del Evangelio, rechazar los criterios del mundo, no dejar que los criterios del mundo me gobiernen o ejercen cierto nivel de influencia en mi conducta, en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy un amado de Dios, porque tanto me ha amado Dios que ha entregado a su Hijo. Yo creo en su Hijo, y si creo en su Hijo es que creo que Dios me ama, y ese amor me da la fuerza, me da la vitalidad para permanecer firme en la fe, para asumir el Evangelio como esa fuerza vital que viene a favorecer mi existencia. Por eso es que el texto también nos propone, nos habla no solamente de este Dios que ama, sino también nos hace ver tajantemente que aquellos que rechazan a Jesús ya están condenados. Aquellos que rechazan la verdad, aquellos que rechazan el amor, ya están condenados. Por lo tanto, yo debo de revisar un poco mis actitudes, mi conducta, mis valores, mis principios, y ver un poco qué tan apegados están al Evangelio. ¿Soy de los que acojo verdaderamente a Cristo o soy de los que rechazo a Cristo? ¿Soy de los que tengo una conciencia profunda de mantener una comunión con el Señor, una relación dinámica, activa con Cristo? ¿O soy de una persona que pretendo llevar una relación, entre comillas, con Cristo, pero a mi manera? A mi manera. Dios mandó a su Hijo, le dice Jesús a Nicodemo. Dios ha mandado a su Hijo, no para juzgar, no para condenar al mundo. Jesús tiene una misión: salvar, no condenar. Por eso es que este diálogo, enfoquémonos también en la mentalidad de Nicodemo. La mentalidad de Nicodemo de ser un maestro de la ley, que no podían ni pronunciar el nombre Yahvé, porque se sentían tan indignos, y Jesús le está revelando que este Dios, que él tiene un concepto, que Nicodemo tiene un concepto distorsionado, este Dios es amor. Y porque es amor, ha dado a su Hijo como ofrenda de amor. Y por eso este encuentro dialogal tan hermoso, que tiene como elemento esencial el amor de Dios, nos tiene que llevar a cada uno de nosotros a prestar atención en algo que también es muy importante. En el hecho de que quien cree en Jesús y acepta a Jesús como esa revelación máxima de Dios, no va a ser juzgado, pues ya ha sido aceptado por Dios. Pero quien no cree en Jesús, quien no acepta a Jesús, ya ha sido juzgado, se excluye por sí mismo, por sí mismo. Por eso, para poder vivir en comunión con Cristo, cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, debemos de entender que somos llamados a practicar la verdad, a vivir en la verdad. Y no tanto qué es la verdad, sino quién es la verdad. Pues la verdad es Jesucristo. Entonces yo tengo que aprender a vivir mi vida en sintonía con la vida de Cristo. Y aprender esto implica morir. Morir porque el amor de Dios nos impulsa a creer en Jesucristo. Y creer en Jesucristo no es simplemente creer en su palabra, es creer en su estilo de vida. Este estilo de vida de Jesucristo me impacta en mi vida. Mi anhelo es irlo asumiendo cada día de manera constante. Esa es una experiencia pascual. ¿A que no es una experiencia pascual el buscar amar como Cristo, el buscar servir como Cristo, el buscar perdonar como Cristo? Es una experiencia pascual.
Y es ahí donde buscar practicar esta vida en Cristo es practicar la verdad. Implica una autenticidad profunda en nuestras relaciones, en nuestras acciones. Entonces, practicar la verdad implica vivir en la autenticidad de hijos de Dios. Buscar al máximo llevar una vida cimentada en la autenticidad, no en la falsedad. A veces fluctuamos de lo auténtico a lo falso. Leo la Biblia, las catequesis que he recibido, la homilía que escuché, es una invitación al perdón, al amor, a servir, a la reconciliación, pero me meto más en el mundo de la mentira. Pero yo no quiero perdonar, pero es que esto de amar no es para mí, es que esto de servir no es para mí. Entonces vivo en ese mundo de conflicto, porque por un lado está el vivir de manera íntegra, de manera transparente, pero por otro lado yo decido vivir en la falsedad, vivir en la mentira, una vida ambivalente. Entonces, desde ahí me está confrontando la palabra. Si tanto ama a Dios, tanto me ama, ¿por qué prefiero la mentira? Si tanto me ama el Señor, que ha dado a su Hijo único, que digo creer en Él, pero ¿por qué grito? ¿Por qué ofendo? ¿Por qué maldigo? ¿Por qué soy una persona corrupta? ¿Por qué miento? ¿Por qué manipulo? Entonces, toda esa realidad me confronta desde un principio. El principio de practicar la verdad. Porque al practicar la verdad, mi vida se vuelve coherente. Mi vida se vuelve coherente. Especialmente en los momentos más duros, más difíciles, más complicados, reafirmo mi coherencia. Por eso es que cada uno de nosotros, a la luz de esta porción de este evangelio, debemos de hacer una especie de examen de conciencia. El Señor dice, la causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo, la luz es Jesucristo, en que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas, porque sus obras eran malas. Hagamos un examen de conciencia solo con este versículo 19. ¿Qué tanta oscuridad hay en mi vida? ¿Cuáles son las obras de oscuridad que yo llevo a cabo? ¿Cuáles? Aquellos en las cuales la llevo a realizar cuando estoy solo, cuando no tengo a nadie a mi entorno. ¿Cuáles son ese sentido del por qué rechazo la luz que es Cristo? ¿Por qué rechazo a Cristo? ¿Por qué? ¿Cuáles son mis razones de rechazar a Cristo? ¿Por qué prefiero las tinieblas? Porque mis obras son malas, porque más que construir destruyo, porque más que amar estoy odiando, porque más que hacer el bien busco el mal. ¿Por qué? ¿Por qué prefiero la oscuridad? La causa de la condenación consiste en que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Medita este pasaje, este versículo 19 del capítulo 3 de San Juan. ¿Prefiero yo las tinieblas? Aún estando en una comunidad, aún diciendo que soy católico, aún yendo a misa quizás todos los días de la semana, ¿prefiero las tinieblas? ¿Por qué? ¿Cómo considera que son tus obras? ¿Son obras buenas, obras que edifican, obras que fortalecen, por ejemplo, tu vida, tu matrimonio, tu familia, o son obras de la oscuridad que debilitan tu vida, debilitan tu matrimonio, tu familia? Estás construyendo, destruyendo. Es impresionante cómo este texto nos lleva a nosotros a confrontarnos. ¿Por qué? Porque nos debatimos entre la luz de Cristo y la oscuridad del mundo. Nos debatimos continuamente. Muchos prefieren amar más las tinieblas que la luz. Prefieren
amar la oscuridad. Prefieren más amar el pecado, es que así estoy bien con el pecado, pero te estás condenando tú mismo. Y ese proceso de condenación es una realidad que no solamente es personal, es una realidad social también. Caminar en la luz es caminar en libertad. Preferir la luz es preferir la paz, la unidad, la salvación. Y cada uno de nosotros tenemos que cuestionarnos realmente. Fíjate bien cómo Jesús va cuestionando al propio Nicodemo, que es con el cual entabla este diálogo. A un hombre religioso, a un hombre que es fariseo, un hombre que conoce la ley, pero que no se ha sentido amado por Dios, porque para ellos Dios no es amor. Y Jesús le empieza a revelar el amor, la misericordia, y Jesús le hace ver a él que está el hecho de creer en Jesucristo, y creer en Jesucristo es vivir en la luz, no creer en Jesucristo es vivir en oscuridad. O sea, estos dilemas del día a día que muchas veces tú y yo somos como que lo experimentamos, ¿no? Cuando tú vas manejando tranquilamente tu automóvil y alguien te agrede, alguien te quita tu lugar, se te mete y todo lo demás, tú puedes tomar las tinieblas o la luz. Reaccionas violentamente, gritas, ofendes y todo, o simplemente oras por la persona, no te quita la paz, no permites que te quite la paz, sino que sigues tu camino. Entonces, no solamente es que Dios es amor, no solamente que tanto ha amado Dios al mundo, no solamente es creer en Jesucristo, sino también decidirme, o la luz o la oscuridad. Decidirme, poner en acción mi conciencia. Caminar en la verdad es caminar en la luz. Caminar en la verdad es caminar en la luz. No sé si tú eres de los que están amando más las tinieblas. Tu conducta, la forma como tratas a los demás, ¿revelan luz o revelan oscuridad? Piensa un momento en esto. Vivir en la luz es tener el coraje de ser nosotros mismos, de vivir en la autenticidad, de no negociar nuestra fe. Vivir en la luz es vivir en autenticidad, en medio de una sociedad mediocre, en medio de una sociedad que aplaude la mentira, que la mentira la hace ver como verdad, y tú te mantienes firme. El camino de la fe no es un camino de ideologías, es un camino de una persona, de Jesucristo. Es un camino de libertad, no un camino de a medias, que soy medio libre porque soy medio esclavo también, ¿no? Es un camino donde se nos ofrece esta senda llamada conversión para asumirla responsablemente. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir en salvación, porque yo quiero dejarme en este tiempo de Pascua, dejar que el Señor me vaya restaurando desde su amor, desde su misericordia. Pero para ello yo debo de tomar decisiones, debo de emprender un camino. O es luz o es oscuridad mi vida, no a medias, no. O es luz o es oscuridad. O estoy a favor de Cristo o estoy en contra de Cristo. O acojo la verdad o vivo en la mentira. O me dejo amar por Dios o lo rechazo. Esa es la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Por eso es necesario entender que somos llamados cada uno de nosotros a tomar decisiones. Nos habla de salvación, nos habla de condenación. Nos habla de la luz, nos habla de la oscuridad. Nos habla de la verdad, nos habla de la mentira. ¿Quién decide? Tú. Tú. ¿Qué camino tomar? ¿Qué camino tomar? Por eso es importante entender este verbo creer, que va más allá de simplemente saber o entender. Creer se basa, este verbo bíblicamente, en experiencia.
¿Cómo está tu experiencia con el Señor, con Cristo resucitado? ¿Qué tan interesado has estado tú en abonar esta experiencia? ¿Cómo la vas enriqueciendo? ¿Sigues yendo a tu comunidad? ¿Participas de la Eucaristía? ¿Cómo está tu vida sacramental? ¿Cómo está tu tiempo de reflexión a la luz de la palabra? ¿Cómo está tu vida de oración? O sea, todo esto es creer. Creer que se alimenta desde la experiencia, y de ahí surge el entendimiento de mi vocación. ¿Por qué Jesús le habla a Nicodemo de esta forma? ¿Por qué? Porque Jesús lo que aspira es que Nicodemo también lo acoja a él, que Nicodemo entienda, quién es Jesucristo, que comprenda que esa relación con Jesucristo le va a impulsar a una vida basada en el amor, a una vida basada en la verdad, a una vida en libertad. ¿Te das cuenta que todavía en este tiempo de Pascua tú y yo necesitamos como dejar que esta palabra nos confronte? A veces nos gusta quedarnos solamente con la primera parte de este versículo 16, ¿no? Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que quien cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pero luego las condicionantes que nos va dando el Señor. Entonces, Jesús no quiere que tú y yo perezcamos, no quiere que nuestro matrimonio perezca o que nuestros hijos perezcan, pero para ello tenemos que definirnos ante el Señor. Para ellos tenemos que tomar nuestra decisión. O creo en Jesucristo o no creo en Jesucristo. O me dejo amar por Dios o no me dejo amar por Dios. O camino en la verdad o camino en la mentira. O soy libre o soy esclavo, pero soy yo quien decido. Todo esto es hermoso a la luz de la Sagrada Escritura en la vida de Nicodemo. Porque al final de este diálogo, siempre el Evangelio de San Juan, cuando Jesús ha muerto, quien va a pedir el cuerpo de Jesús es Nicodemo. Nicodemo que tiende como a defender a Jesucristo. O sea, ya ese encuentro de diálogo de Nicodemo con Jesús le ha impactado un poco a Nicodemo, pero claro, la fe es progresiva. Entonces Nicodemo va a tener que ir aprendiendo a vivir esta fe en Jesucristo paulatinamente. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy. El amor se va acrecentando en nuestra existencia. ¿Para qué? Para hacernos creer en Jesús. Para hacernos creer en Él. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que el Señor no viene a juzgar a nadie, no viene a condenar a nadie, viene a salvarnos. Uno, en base a sus decisiones, es el que se condena. Espero que esto que he compartido hoy te haga reflexionar en que Dios nos ama y su amor nos hace creer en Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.